Muy buenas tardes, soy Jesús Hernández Arnela y esto es La Pluma de Beliarty. Como cada sábado, tenemos el honor de embarcarnos en una entrevista que nos traerá lo más bonito de cada artista, escritor, fotógrafo o persona del mundo de la cultura. Aquellos osados valientes que deseen ser entrevistados por un servidor tendrán la ocasión de darse a conocer en todo el planeta gracias a la oportunidad que nos brinda HPTV Internacional y aquí en México a través de su canal de Facebook de La Pluma de Beliarty. ¿Eres uno de ellos? Si es así, La Pluma de Beliarty es tu lugar. Y hoy tenemos con nosotros a una persona que cuando le conozcamos vamos a saber un poquito más de él. Se llama Carlos Torrijos. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas. ¿Qué tal todo por ahí? Encantado de estar contigo, aunque sea así por internet. Es un verdadero honor y la música no tiene nada que pelearse con la cultura y con el libros y demás. ¿Quién es Carlos Torrijos? Para que te conozcan un poquito más. Bueno, pues mira, Carlos Torrijos es una persona que nació en Cuenca hace ya 62 o 63 años, no me acuerdo muy bien. ¿Ya no te acuerdas? No, nací en el 58. Vale, entonces nací en Cuenca, allí estudié los primeros años, muy poquito, por cierto, porque a los 12 años decidí embarcarme en el mundo de la farándula, de la música. Y entonces, pues bueno, mi cultura la he ido adquiriendo pues de pueblo en pueblo, por las carreteras y por donde se ha podido. Cuando tenía 18 años, pues decidí irme de Cuenca y venirme a Zamora para hacer una prueba, pues como pianista, que es lo que he sido siempre. Y aquí, pues bueno, me casé, seguí mi rumbo. Y una vez que dejé los escenarios, ya con 55 años, pues tenía que expresar de alguna manera lo que sentía. Entonces, pues expresarlo por medio de la escritura. Empecé a escribir primero pensadas, que yo llamo, luego relatos, luego relatos más grandes, ya hice libros, y después, pues por medio de una amiga me animó a hacer poesía y también escribo poesía. No sé si muy bien, si muy mal, no lo sé, porque tampoco tengo cultura suficiente como para analizar, pero lo hago. Y entonces mezclo la música, la poesía, los textos, todo es arte al fin y al cabo. Y no pinto, pues porque no sé, sino pues también lo mezclo. Realmente tienes mucha cultura, porque has vivido mucho y has viajado mucho, como tú dices. Al final, esa experiencia de viajar y de vivir lo que tú has vivido a través de la música te hace tener muchísima cultura. Y bajo mi punto de vista, es un gran punto a favor para tu persona. Y seguro que en todo lo que tú escribes salen cosas maravillosas. Te iba a preguntar que cómo nace tu vena escritora, pero realmente ahí no la has contestado. Que cuando cumples esos 55 años, entonces es cuando decides sacar de ti lo que tienes dentro. ¿Recuerdas algo de lo primero que escribiste? Sí, por supuesto. Vamos a ver. Yo había escrito, pues, hacía ya años, ¿no? En mi adolescencia, pues había escrito canciones y tal y cual, ¿no? Entonces, cuando dejé los escenarios, bueno, antes de dejarlos ya, bastante antes de dejarlos, ya empezaba a... Porque dejé de ser pianista para cubrir estar como técnico de sonido. Uh-huh. Con lo cual... ya no viajas tanto y estás más en un estudio. No, viajaba lo mismo, porque iba también con orquestas, pero no tenía que dedicar tiempo al ensayo. O sea, de pianista, pues nos teníamos que juntar toda la orquesta a ensayar los temas y tal, y como técnico de sonido no. Entonces ya fue cuando me decidí a escribir. Mi hermano me dijo, ¿y por qué no haces un blog? Vale, pues un blog. Y lo primero que escribí fue con mi suegro. Estaba ingresado en un hospital, murió a los 2 días. Y bueno, lo primero que escribí fue allí. O sea, me acuerdo perfectamente. En el hospital. En el hospital. Fue el relato de esa noche. Combinando la música que a mí me transmitía su respiración,
Sí. el runruneo De la máquina del oxígeno y demás. Entonces, es eso, ¿no? Esa experiencia allí, llámala mística, llámala como quieras. Sí. Te ¿Entiendes? inspiró para crear ese texto. Para escribir el primer texto que escribí en mi blog. Y luego ya, pues ya a partir de ahí ya fue añadiendo, y llevo, pues no sé, 1000 y pico relatos, o sea, entre los relatos Y la poesía. y poesías y tal. ¿Dónde prefieres escribir? ¿En una zona tranquila o en una zona a lo mejor como una ciudad? A lo No, mejor, no, no, no. me explico, irte al campo, estar tranquilo en la naturaleza o irte al Yo, bullicio. no, yo estoy siempre en mi casa. Estoy Siempre en tu aquí. casa, no, a lo mejor estás por ahí y dices, Es tengo que que yo escribir apenas esto. salgo. Es que yo apenas salgo de casa. Porque Ya. yo estoy en mi casa con mi niña, con mi ordenador, con mi historia. Entonces ahí salgo muy poco. Entonces yo estoy en mi casa, tengo aquí mi piano, tengo mi mesa de mezclas, tengo el ordenador, y cuando me da la ventolera, pues escribo algo. Tengo un problema, que siempre digo, voy a escribir esto y luego lo corrijo. Pero soy un culo de mal asiento. Entonces escribo cualquier cosa y según sale, cojo y digo, ah, ya está, lo No me ha publico, gustado, nada, ya, directamente lo publicas. ya lo corregiré. Y ahí se queda para toda la vida. O sea Claro. que, entonces, luego casi siempre todo en casa. Entonces, pues, no es que me guste, no me importa el bullicio. Mira, he estado en orquestas, o sea que el bullicio, a ver, contarás Sí, claro, también, al final he estado siempre con ese entiendo. ruido. No, lo que pasa es que, bueno, por circunstancias, pues estoy en casa, me a gusto, tengo aquí mi piano, tengo las 4 cosas que necesito, y es donde me monto la historia. ¿Quién te inspira para escribir? ¿Tiene culpa tu niña como tiene para mí la mía cuando yo escribo mi poesía? Vamos a ver, yo a mi hija la tengo como mi musa, pero no porque sea mi musa. No, yo siempre, vamos a decir que yo soy un intermediario. Yo veo la historia de una persona Sí. X, de un Y la, amigo, y la plasmas en de el una amiga papel. y tal. Entonces yo, irónicamente, siempre, porque siempre escribo muy entre líneas ciertas cosas, Sí. entonces lo que hago es plasmarlo. ¿Por qué? ¿Qué hace mi hija en este caso? Pues mira, mi hija no puede hablar, no, Sí. o sea, tiene 100% de parálisis cerebral, para que nos entendamos. Pero yo estoy escribiendo o estoy componiendo y yo la miro. Si me pone morro, quiere decir que algo estoy haciendo mal. Hay algo que no le gusta. Ahí está. Y si está a gusto, es que le está gustando. ¿Que son imaginaciones mías? Pues vale, pero como No, me viene bien, realmente no, porque tu hija te está sintiendo y sabe lo que tú haces. está, Entonces, pero como sabe lo que hace, ella tiene ese gusto y dice, me gusta lo que está haciendo mi padre. entonces, a ver, que es algo que yo siempre digo lo mismo, que esto es una creencia. Yo creo en eso, como otro cree en San Pito Pato. Sí. Entonces, como a mí me va bien y no me meto con nadie, pues lo Sí, sigo claro. haciendo, o sea, sin más. Exacto, ya haces muy bien. Entonces, ella es mi... Que tu musita es lo que importa realmente. Para mí igual, a mí mi hija tiene 18 años y es gracias a ella su decir, papá, me gusta lo que tú haces. Como tú ahora mismo me estás diciendo, tu hija te lo dice con la mirada o con los gestos de su cara. A mí mi hija me lo dice y me dice, papá, esto está bien. Y yo sigo adelante, porque como tú dices, son nuestro tesoro, lo mejor que tenemos realmente. Yo, por ejemplo, todo lo guardo en el blog. Yo tengo esta hija que tiene 26 años y tengo otra que tiene 22. A la de 22 años le digo, pero lee lo que escribo, y me dice, anda pa' ahí, hombre. No quiero ni verlo, ¿no? Tontería, ¿no? Vale, yo lo guardo, algún día lo leerá, de que quiera. Claro. A lo mejor dentro Sí. de X años, pues lo coge y dice, pues fíjate lo que tengo aquí de mi padre, y le da por leerlo. No, pues que lo lea entonces, ¿entiendes? Claro. Son Sí, edades sí. diferentes y son sistemas diferentes. Entonces, ¿Qué sueles escribir? ¿Relatos de amor, de terror? escribo de todo tipo. O sea, yo se me viene una idea a la cabeza y la desarrollo. No tengo una preferencia.
Por ejemplo, vamos a ver, la Gruta del Musgo. Ese es el primero que meditaron, con el que quedé el segundo en un certamen internacional. Entonces, por lo cual, me dijeron, oye, ¿te dedicamos? Dije, pues vale, que me presenté por lo mismo. Porque sí, no tenía... por decir, claro. Vale. Ese, por ejemplo, es de fantasía. Entonces, en la Gruta del Musgo estoy mezclando 3 relatos diferentes, pero cohesionados entre sí. Uno sin el otro no tiene sentido. Claro. Por un lado está la historia de la creación del mundo, bajo mi punto de vista. Cómo se creó, cómo se fueron creando los mares, cómo se creó todo, cómo ese Dios hipotético mandó una serie de emisarios para corregir el mundo. ¿Sí? Luego está unos niños que pueden vivir en cualquier ciudad, en cualquier pueblo del mundo, que son niños normales, que son los que se encuentran con ese relato, sí. Vamos a decirlo así, interactúan un poco. Y luego están los niños, que son los mismos, pero con otros nombres, de la Gruta del Musgo, que son esos mismos niños, pero en un plano, vamos a llamar, inmaterial. Sí. Diferente. Entonces, bueno, son 3 cosas que concurren en sí, fantasía. Y sin esas tres partes no tiene sentido el libro. No se entiende el libro en sí. Entonces, van intercalándose entre sí. Tampoco es que sea una parte otra y otra, sino que van intercalándose entre sí. O sea, porque la niña siente una cosa al mismo tiempo que está leyendo el otro libro y está analizando lo que pasa en el otro sitio. Entonces, y todo eso lo escribí simplemente para la gente adolescente, diciendo, o sea, para decir que el único arma de que estamos provistos y que es necesaria es la palabra. Sí. Todo el libro se resume en decir que el único arma es la palabra. Es la palabra. O sea, no hay guerras, hay discusiones. Sí. Hay formas de ser, hay formas de interpretar la vida, pero siempre mediante la palabra. Te entiendo. O sea, ese fue... Mientras el diálogo, exactamente, como dices tú. Si no hay diálogo, mal vamos, realmente. Entonces, pues bueno, pues esa es toda la trama de que, para que luego al final, pues nada, vale. Pues, o sea, para llegar a... Aparte de ese concurso literario, ¿te has vuelto a presentar en alguno más? Sí, me presenté al siguiente año también. Y en ese caso quedé el 6º, ¿verdad? El 2º. Sí. Y también me lo publicaron. El Cobaya, que es el segundo libro que me publicaron, también por quedar el 6º. A ver, en ese concurso solamente publican al primero. Sí. Vale, yo he caído en gracia, ¿entiendes? Y me la en gracia no, realmente porque gusta lo que haces. ¿Sí me entiendes? Vale, por lo que sea, me la han publicado. ¿Ves? Sin embargo, hay, por ejemplo, el Cobaya, como su nombre dice, el Cobaya, es una persona con trastornos mentales que ve la manera de ayudar a los demás metiéndose a un experimento de neurocirugía donde intentan ver la estimulación que tiene cada parte del cerebro para poderlo corregir. Entonces él va y se mete ahí. Y se mete al experimento ese. O sea, se mete al experimento él como Cobaya. Por eso se llama ya estamos tocando 2 géneros diferentes, ¿no? El que estábamos hablando antes y otro. 2 géneros diferentes. Luego pues tengo, te digo, hay uno que ese no lo han publicado todavía, que está firmado para publicarlo, que se llama Angélica. Angélica es la historia de una niña que se separa de sus padres y entonces, por incomprensión, sobre todo por incomprensión, termina en un reformatorio. Porque claro, ella pues se vuelve más arisca, más lo típico, cuando hay una separación, sí. El crío pues quiere unas atenciones que a lo mejor no tiene. No tiene entonces, claro. Tiene problemas con la nueva pareja de su madre o con la nueva pareja de su padre. Y al final termina en un reformatorio. ¿Entiendes? Con las monjas, con la gente que hay en un reformatorio, que no es siempre... no es decir ni la mejor ni la peor gente, sí. Pero no es la gente a lo mejor más idónea con la que meter a una niña de 14 años.
Sí, te entiendo. Bueno, pues ¿Tienes alguna hora en específico para escribir o en cualquier momento te puedes llegar y decir voy a no, ello? en cualquier momento me da la ventolera y ya está, y lo escribo. Hace unos meses he terminado 20 capítulos, que se lo tendré que continuar algún día, de Parchís, que es un gato. Es un gato, o sea, el protagonista es un gato, que se encuentra en una familia, se la encuentra en la calle y es un gato muy inteligente. Y lo último que he escrito, pues son también otros 20 capítulos, ese sí lo he terminado. Ya he dicho, mira, ya no quiero más, ya cuando me canso digo, bueno, ya lo dejo ahí, ¿sabes? Que es sobre unos monjes que después de pasar, que todos tienen en común que eran niños en la guerra civil, se llama Hijos del Fuego, y que, bueno, pues al final forman su propio convento, se hacen monjes, y cuando se separan otra vez, pues intentan vengar lo que pasó en la guerra civil, lo intentan vengar en la España de los 70. ¿Has escrito algo relacionado con la música? Pues yo creo que con la música no. Bueno, espérate. Porque al final es como dicen, en casa del herrero cuchillo de palo. En este caso, has sido músico realmente toda tu vida. Sí. Por eso te digo, o sea, un relato hacia la música o algo. Hacia la música he escrito pues algún relato corto, poemas, eso sí, pero sí. Lo que es un relato largo no. Porque realmente al final tú tienes una vida y una vida en la música. Sí, pero a ver, pero es que también pasa una cosa. Si escribo sobre la música, a lo mejor no veo nada que tenga que reivindicar de mí mismo, aunque sí lo vea, aunque sí lo haya. Claro. Sin embargo, yo reivindico cosas de otras personas. Por ejemplo, sobre la poesía, sí, yo tengo Flavio, que es un libro que es la vida de un poeta que al final muere entre cartones en un rincón donde él escribe poesía y muere helado por la noche, vamos a llamarlo así, de mendigo. Sí. Sobre la poesía, pues otro que es Dónde te marchaste, que es mi visión personal de la vida de Federico García Lorca. La vida después de su muerte, vamos a llamarlo así. Sí, sí, sí. O sea, porque digo que como dicen que murió, pero no hay ninguna prueba de ello. Ya. Entonces yo me tomo la libertad, sin querer faltar el respeto a nadie, por supuesto. A nadie, exactamente, de decir que él está ahí. Yo me tomo la libertad de exiliarlo de España y contar su vida. En Francia, en Alemania, en campos de concentración, en una serie de sitios, hasta que al final, bueno, muere, pero muere fuera de España. O sea, es su vida fuera de España. O sea, lo que podría haber sido, y lo pongo como referencia, pues bueno, pues como podía haber puesto a otro. Pero no, con esto no quiero ser antilorquiano ni nada de parecido. Te entiendo perfectamente. Pues ahí tienes una propuesta. Escribir algo sobre esa persona realmente que ha vivido mucho, aunque tú creas que no, y has viajado tanto que has podido ver en 1000 pueblos, vamos a poner, ¿vale? Por decir una cifra, miles de cosas diferentes. A esos vecinos que te están esperando a que tú toques o que te aplauden o que te silban, porque claro, te puedes encontrar de todo en los pueblos. Es que te encuentras de todo. Pero, mira, te decía antes que yo no estudié, me retiré muy pronto del colegio. Sí. Entonces, mi padre me dijo, mi padre también era músico, y yo iba con él por los pueblos. Cuando eras un crío. Claro, yo empecé con él. Él tocaba saxofón y yo el teclado. Sí. Entonces, yo mi cultura la he adquirido gracias a los pueblos. A ver, entonces era muy distinto ahora. Entonces, los músicos cuando llegábamos a los pueblos éramos algo especial porque era una novedad, era una vez al año. No es como ahora que vas a la discoteca o donde quieras. Entonces, en la fiesta hay unas anécdotas que son buenas. En las fiestas siempre se invitaba, a ver, era el día de la fiesta, el día del patrón. Sí.
Entonces se invitaba siempre a alguna personalidad de la ciudad. A lo mejor pues era un comandante del ejército, o un teniente de la Guardia Civil, o un inspector Sí. de policía. O sea, Sí, alguien, en las procesiones siempre estaba esa imagen que se alguien de veía. alto rango. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de comer nos juntábamos los músicos y las fuerzas vivas del pueblo, es decir, el alcalde, el Sí, secretario, la sí. Guardia Civil, los invitados. Y cuando terminábamos de comer, normalmente, pues claro, por circunstancias de la vida, sin discriminar a nadie, pues el alcalde, los guardias civiles, la gente del pueblo, pues hablaban pues lo típico, pues de agricultura, de ganadería y tal. Pero sin embargo, el secretario, el cura y esa persona que había llegado de más alto rango, Sí. siempre se estaban a hablar juntos. O sea, era como la gente que tenía mucha más cultura, ¿entiendes? Haciendo unas se separaban, ¿no? Se separaban un poco. Y entre ellos siempre se estaba mi padre. Y yo me ponía al lado sentado, calladito, tenía entonces Calladito. 14 años, yo ni pío, y allí, en vez de hablar de agricultura o de ganadería, o de las cosas que pasaban en el pueblo al lado, pues hablaban de geografía, de historia, de arte, incluso muchas veces de política, ¿entiendes? Sí. Te estoy hablando de, a ver, que vivía Franco, Ya. ¿entiendes? Incluso de política, y entonces yo me limitaba a sentarme, a callarme y a escuchar. Y allí se aprendía mucho, porque era la gente que entonces tenía una cultura. Entonces, yo Y, lo la de cosas que habrás llegado tú a escuchar ahí. claro, Tanto pero en es un que bando como en el otro, como digo yo. sí, se notaba muy claramente quién tiraba hacia un lado o hacia el otro, ¿entiendes? Quién era más reaccionario, aunque no se pudiera decir, Sí, sí. aunque estábamos en un régimen donde, bueno, pues No, tampoco tal, ¿entiendes? Pero bueno, ya. pero sí se notaba y bueno, pues había conversaciones muy interesantes, de las cuales aprendí mucho. Por lo menos no sé, aprendí a escuchar. ¿Te parece poco? Aprendí a escuchar. Hombre, eso ya Entonces, es un mundo realmente. y El entonces poder pues, bueno, pararte cuando tú estás hablando con alguien y pararte, eso es educación, esos son valores que se van cogiendo. En este caso, a lo mejor no lo coges en casa, pero lo estás cogiendo fuera con tu padre. por eso te digo que yo es donde realmente he adquirido una cultura general. A lo mejor, Ya. pues no sé poner adecuadamente ciertos Sí, bueno, acentos o sí. ciertos puntos o ciertas comas, porque no he estudiado, coño. Pero eso no quiere decir que no sepa lo que transmito, Expresarte, exactamente. con qué palabras transmitirlo para ser cruel sin herir. Mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Te estoy diciendo ser Sí, cruel a veces, sí, pero sin herir. te Porque hay entiendo. palabras que hieren y esas no se pueden permitir. Y Sí, muchas veces la porque al final crueldad, son las que más daño hacen muchas veces. y muchas veces la crueldad no es que seas cruel, es que es ser crudo, porque hay realidades que tienen que ser crudas. Ya. Cuando se habla, yo ahora, por ejemplo, pues mira, la mujer esta que te digo que me va a grabar un poema, Sí. esta está en asociaciones de la violencia de género. Pero estamos hablando de una serie de unos países donde ni Porque siquiera hay ley. tus mayores seguidores no están en España, ¿verdad? No, no, mis mayores seguidores pues están en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, en toda Hispanoamérica. Y créeme que yo creo, bajo mi punto de vista, ¿vale? La gente de Sudamérica tienen mayor apreciación y respeto a la cultura de lo que tenemos muchas veces en Europa. No, tampoco. Lo que pasa es que, a ver, O le dan más valor. no, no le dan más valor. Lo que le dan es que hay ciertos sitios donde, donde hay. Yo también me he juntado en muchos foros, vamos a llamarlo así, en muchos grupos, Sí. pues que son de poesía o que son de escritores o que son de tal. Entonces es normal, ¿no? Pero yo lo veo aquí en mi casa. Mi casa, por ejemplo, pues mi hija. Si mi hija tiene 22 años, ¿qué más da que sea de España? Que sea de Nicaragua o que Sí, sea de claro. Valladolid, o sea, que sea de Australia. Si la Sí, historia es que tiene 22 años y lo que quiere es salir, divertirse y hacer sus cosas.
y da igual del país que sea. Eso ya pues Sí. depende de edades, depende de la historia cultural, depende de muchas veces incluso, mira, te digo, del poder económico. Porque en España, dentro de que no se viva demasiadamente bien, vamos a llamarlo así, que se podría vivir mejor, me refiero, tenemos un nivel aceptable. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor las reivindicaciones las hacemos de otra manera. A lo mejor nos podemos permitir el lujo de tener internet de continuo y tener buena señal, y en otros países a lo mejor no se pueden permitir. No tienen esa posibilidad, exacto. Claro, o sea, entonces, se están cortando continuamente. Cualquier cosa que hagan es cambiante. Yo, por ejemplo, te puedo decir que en Nicaragua yo tengo un amigo al que yo le publico sus poemas. Porque él no tiene esa facilidad o esa posibilidad de hacerlo. Porque él sabe que si los publica él, a lo mejor hay represalias. Vale. Fíjate qué cosa más triste. Y Parece, son unos poemas, claro, de verdad, que son unos poemas que no dicen nada raro. A ver, si tú le quieres buscar los 3 pies al gato, y yo te digo, qué guapo eres, pues tú dices, mira, me está llamando guapo. Pues entonces sí, claro. Pero, no sé si me entiendes. O sea, y yo le he publicado poemas. Sí. Entonces, claro, es que es toda una diferencia. Claro, yo tengo un ejemplo, ¿vale? Con un amigo mío que se llama Miguel Ángel Simal. Él tiene un señor que trabaja desde México y es una terapia que se llama TCG. Te ponen un sistema en los oídos, ¿vale? Y lo que te hacen es mirarte las vibraciones que tiene el cuerpo del ser humano, porque al final somos energía. Él se ha tenido que ir de aquí de España para poder tener ese sistema en marcha. Si no, aquí en España se los censuran directamente, que es en este caso lo que le pasa a tu amigo en Nicaragua. Entonces, ya te digo, entonces ya ves tú, y es en España. Exacto. Pues bueno. Sí, dime. No, a lo que te decía, ¿no? Que entonces, bueno, por ejemplo, pues aquí pues damos las oportunidades de las antologías. A mí hay gente a ver, en las antologías que yo publico, hay mucha gente hay gente de Hispanoamérica que publica. ¿Por qué? Pues porque le das oportunidad, porque allí el escribir un libro o el publicarlo está fuera de su alcance. Y aquí, bueno, pues está en una antología donde publican 5 poemas o 5 relatos o 5 micropoemas y van publicando, sin costarle tampoco, ¿entiendes? Claro. ¿Qué clase de poesía te gusta escribir? Pues, no sé. Me gusta escribir poesía que no sea muy rimada tampoco, o sea, que rime, me gusta con rima, pero que no sea lo típico. Yo, cuando veas algo mío, yo siempre escribo con rima. Hoy me han echado la bronca, me han dicho, Jesús, ¿la rima? Digo, bueno, vale. A ver, la bronca cariñosamente me han dicho, ahora mucho lo que es con rima no se utiliza tanto como se utilizaba antes. Claro que no, pero es que hay una historia. A ver, si tú oyes unos versos o unas estrofas de cuartetos, todas rimadas, pues queda hasta soso ya nos queda hasta soso. La poesía libre a mí no me gusta, precisamente. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago un poema. Le doy una musicalidad, por supuesto. Sí. Pero en vez de hacer cuartetos, lo que hago es una estrofa de 4, una estrofa de 5 donde lo que rima es la tercera y la quinta. Una estrofa de 6 donde rima la tercera y la quinta, pero la sexta no. Entonces, son poemas dentro de que los versos todos tengan casi las mismas sílabas, ¿sí? A poder ser silábicamente que sean de la mejor, las estrofas no sean diametralmente todas iguales. Entonces, le das una versatilidad que ya no se hace tan... No se te hace tan pesada. Tan pesada esa rima. Luego, intento buscar rimas que no sean tampoco muy convincentes. O sea, lo típico. Porque aba, aba. No, a ver, el aba es muy sencillo. Vamos a complicarnos la vida. Vamos a decir lo mismo, pero vamos a entretenernos, a divertirnos escribiendo.
a darle un poco... ¿Qué tardo en escribir un poema? En vez de 10 minutos tardo 15. Bueno, 20, pero... sí, exacto. Luego, no me gusta nunca repetir palabras. Es decir, cuando veo una palabra repetida, la cambio ¿Con los sinónimos o...? por un sinónimo. Al cambiarla por un sinónimo, como ya no tiene las mismas sílabas, me toca cambiar todo el verso entero. Todo el verso para poder tener la misma sílaba. Entonces, bueno, es una manera de entretenerme también. Claro. Entonces, Aparte de la escritura y la música, ¿qué otra afición tienes? Ninguna, el sofá. Ninguna. Dormir. ¿Te gusta dormir? Eso está bien. Como buen español, ¿no? Como dices, la siesta no la perdonas. Claro. No, a ver, es que son las aficiones que tengo porque claro. ya te digo que no salgo apenas de casa. Ha sido tu vida, realmente. No, pero aparte es que yo no salgo de casa. O sea, a mí me dices, pues yo qué sé, pues ir a jugar la partida al bar. Claro. Eso no me llama. O sea, a mí jugar la partida cuando eras pequeñito y viajabas pueblo por pueblo, al final no te quedaba prácticamente tiempo para hacer nada, porque o estabas tocando o estabas viajando. No, me quedaba mucho tiempo. Me quedaba mucho tiempo para hacer nada, precisamente tú lo has dicho. ¿Y por qué es eso? Muy sencillo. Cuando yo era pequeño, iba de pueblo en pueblo. Entonces, imagínate, entonces se tocaba más, pero bueno, imagínate que a lo mejor tocábamos al año, yo qué sé, 90 días. Sí. Pero tenía otros 280 libres. 80, claro. Claro, o sea, tenía otros 280 libres pues para estar en casa, para aprenderme temas nuevos, para tal. ¿Cuál era el problema? Te digo, de no hacer nada. Entonces yo no supe aprovechar el tiempo, claramente, te lo digo, o sea, porque es una edad en la que no la aprovechas. ¿Cuál es el problema? Que cuando la gente de mi edad podía salir, yo estaba tocando. Claro. Y cuando yo estaba en casa... Porque era verano, claro, y tú cuando estás en casa estás en el invierno. Claro, o era fin de semana, porque entonces se tocaba mucho fin de semana. Y cuando yo estaba en casa, ellos estaban estudiando. Con lo cual... No salías. Yo eso de decir, pues he tenido amigos. Bueno, pues sí, los que han coincidido ese año conmigo en el grupo. O es que he ido con mis amigos al campo de excursión o a la playa. Sí. Yo eso no lo he conocido nunca. ¿Qué consejo le darías tú a tu yo del pasado? A mi yo del pasado. Sí. Muy sencillo. Que el tiempo que ha perdido lo hubiese utilizado en estudiar. No digo el qué, ¿eh? O sea, sí. Cuando digo estudiar no me refiero a estudiar una carrera, ni unos estudios, ni a estudiar música, no, a estudiar. Ese tiempo parado en casa, ¿verdad? A leer. O sea, a estudiar. Cuando me refiero a estudiar, me refiero a leer libros de todo tipo. Yo el primer libro que leí entero, fue a los 22 años. Wow. Era la historia y signos de la cábala hebrea. No era ni el sombrero de tres picos, ni la Celestina, ni nada de eso, directamente. Historia y signos de la cábala hebrea. Un tocho de la hostia. O sea, yo creo que desde entonces ya se me quitaron las ganas de leer. Directamente, ¿no? Dijiste, así de grande, el primero y el último, ¿no? Pero bueno, pero era algo que a mí me llamó la atención. Y como me llamó la atención, pues lo leí. Lo tuviste que leer. Lo que tú escribes, al ser relatos y demás, ¿los libros tuyos son muy amplios, de 200, 300? No. Los libros míos son cortos, son de, a ver, uno, el Cobaya. ¿Cuántas tiene? ¿Dónde está 200, aquí? 270, vamos a ver si a ti no. 215. Ah, bueno, es un libro que en un día te lo has leído. Muy ameno, son con mucho diálogo, además, o sea, para en vez de meter hacerlo fácil, ¿no? Que el lector
lo pueda leer bien. Para hacerlo fácil, para definir a las personas por su propio vocabulario, sin tener que definirlas ahí con palabras enrevesadas de si es más tal o si es más cual, o si tiene esta forma de ser o si tiene esta otra. Sí, sí. Tú ¿Entiendes? lo que tú quieres transmitir realmente es la vivencia, como hemos dicho antes, de las personas a las que estás describiendo. Y cuando el Claro. lector te lea, sienta a lo mejor como algo que ha vivido él, ¿no? Claro, cuando el lector me lea, yo lo que quiero es que se identifique con esas personas, que las quiera tanto como las quiero yo, ¿entiendes? Y que empatice con lo que ellas hacen en Claro. ese relato. Y que Sí. cuando alguna, o sea, cuando alguna, intento que no, se saca un poco de madre, que también sepan entender el por qué se ha salido de madre. Que todo tiene su porqué. Ahí está. No es que ha discutido y ha sido culpa de él. No, a lo mejor ha discutido con esa persona, pero tiene un porqué. Como cuando yo trabajo en una farmacéutica, ¿vale? Y cuando hacen análisis las personas de calidad, si hay algún fallo en ese análisis, hubo una inspección de sanidad que nos vino y dijo, a ver, habéis tenido un fallo en ese análisis y la habéis repetido 3 o 4 veces. Y hasta que no ha salido bien, no lo habéis dado por válido. Y ellos dijeron, así no se hace. Te ha dado un fallo ese primer análisis, busca el por qué te ha dado mal ese análisis. Hasta que no encuentres por qué te ha dado mal ese análisis, no hagas otro. Porque a lo mejor en el siguiente has cambiado lo que sea y ya te da por bien. Pero busca primero la raíz de ese, por qué te ha dado mal ese análisis. Y es igual, en las discusiones hay un porqué. Hay que buscarle, dialogando realmente. Que yo creo que si se dialoga, no ocurriría nada de lo que está ocurriendo hoy en día. Bueno, claro que no. Yo te digo que yo tengo la manía, si quieres llamarlo manía, de meter mucho diálogo para dar a conocer mejor a mis personajes. De hecho, hay gente que me dice que parecen guiones de cine o guiones de teatro, porque están muy dialogados, ¿no? Pero yo es la mejor manera que tengo para dar a conocer cómo son. Sí. Porque muchas veces con lo que hablan demuestras el comportamiento. Con lo que se habla muchas veces se demuestra el comportamiento. Con la manera de hablar se demuestra el nivel cultural que pueden tener a nivel léxico Sí. y denotan en la época en la que se están moviendo. Yeah. Porque sin ser mejor ni peor, tú no puedes poner a una persona de los años 70 que vive en un pueblo a decir, porque hemos hablado de tal. No, porque no. Hemos hablado de esto. Hemos hablado. No puedes decir, no, un niño de 14 años, el cojo, que es otro relato, en los años 60, en la sierra, en un pueblo de la sierra, no le puedes poner que diga, hemos estado hablando de la... Porque no lo va a decir. El niño va a decir, pues hemos estado hablando ahí de esto y del otro. Ya está. Cojones. Exacto, sí, sí. La forma de hablar y de expresarse es diferente de Y una si edad le quitas, a la otra y de un tiempo a otro también. y si le Exacto, quitas porque las esa personas expresión, de hace 30 años que tenían 14 años no se no lo mismo. expresan, no es lo mismo a los que tienen hoy 14 años. Ha cambiado tanto todo que hay un descontrol total también, bajo mi punto de vista, cuidado. Pero me refiero a que la ubicación que le das a ese personaje tiene una manera de hablar. Claro. No es ni mejor ni peor, es su manera de hablar. Y si le quitas esa manera de hablar, esa manera de sentir, si le quitas a la madre el puchero con los garbanzos, Le pues ya no quitas su está en los señal años 70, le ya está estás en el quitando su 2020. identidad. Exacto. O sea, no sé si me entiendo lo que te quiero decir. Sí, Entonces, sí, por sí, eso, sí. Le estás quitando ese sello de identidad que le da a claro, esa persona en su tiempo. que es que tienen que estar, pues eso, están en su tiempo, están reconocidas en el tiempo donde es, dentro del prisma de lo que yo puedo recordar o de lo que yo puedo imaginar. Sí. O sea, vamos a ver, si me pusiera a escribir una cosa del siglo XVI, pues me tendría que empapar a leer para Claro. situarme aquí.
exactamente. Porque yo no he Pero tú, vivido. al final, tú has vivido desde los años Claro, 70 para adelante, exacto. claro. Entonces, por eso te digo que... Y, y luego, pues nada, pues poemas, pues... Que, vamos, los poemas que escribo, ya te digo que son todos reivindicativos. Empecé hace unos años a escribir como mujer. Sí. Es decir, hay cosas que a lo mejor un hombre las diría distintas. A ver, por muy iguales que queramos ser, un hombre No, al tiene, final cada persona y cada género tiene su forma de tiene su expresarse. género, tiene su forma, tiene su manera de decir las cosas. Y entonces, cuando veas por ahí un poema firmado por Ojos de Gata, soy yo, pero escribiendo como Estamos mujer. hablando de Carlos Torrijos. Sí, Sí, pero no es sí, Carlos Torres, es Ojos de Gata, o sea, porque exacto. Sí, sí. es una mujer la que está escribiendo, es una mujer la que está diciendo eso, bajo Claro. el prisma de una mujer. Cuidado, hipotéticamente, porque Sí, yo sí. imagino, a ver, yo se lo doy siempre se lo mando muchas veces a mi amiga Isabel, una poeta de Cuenca, Sí. ¿sabes? Y le digo, oye, ¿qué he escrito esto? Para que me le ¿Te pegue gusta? Para que te dé su opinión y claro, digas, para está que bien. tu opinión como mujer, ¿entiendes? Claro. Sí, Claro, sí, te porque oye, entiendo. todos nos podemos confundir. Y, Hombre, eso está claro. y ante todo, siempre todo lo que hago es sin intención nunca de herir a nadie, siendo muy respetuoso. Entonces, por eso siempre intento medir mucho las Las palabras. palabras. Ya te digo, ¿Autopublicación o edición normal? no me autopublico. No has autopublicado nunca, o sea, siempre ha sido edición normal Ha sido, o tú en el momento que tú publicas, siempre has publicado bajo una editorial o tú has publicado algo por tu cuenta. no, 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 no. A ver, yo Siempre siempre he bajo una publicado, editorial. no, yo siempre, desde el primer día, estoy con libros Mablaz de Madrid, ¿Sí? que son los que me dieron la oportunidad de publicar. Y entonces, eh, a mí me dijeron, ¿quieres autopublicar tú? Y le dije, yo no. O sea, yo no voy a vivir de esto. Si tú Yo no quieres quiero que que publique, me lo publicas. tú me lo quieres publicar. ¿Te parece bueno para publicármelo? Sí, públicamelo. ¿Qué porcentaje quieres llevarte? X. Me dice, pues mira, como yo te lo autopublico, pues tengo 5 años de, ¿cómo se llama eso? De permanencia, vamos a llamarlo así, como Sí, se sí. llama, y tal, y me llevo el tanto por ciento. Pues vale, ojalá que te haga millonario en mi cuenta, que eso quiere decir que Exacto. también cobro yo, ¿entiendes? Exacto, tú al final vas a ser reconocido y se te O sea, va a conocer en todo el mundo, exacto. es a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, es una cosa de la que yo no vivo y en la que yo no puedo invertir. Claro. A mí me gustaría tener un trabajo fijo, que no lo tengo. Me gustaría tener un dinero para poder decir al año, voy a invertir 2.000 euros o Dámelo 3.000 en hacer, exacto, en hacer un en libro. hacer un libro y en venderlo. No lo tengo. Me gustaría tener un tiempo para ir a diferentes ferias y yo qué sé, Darte a promocionar. conocer, sí, sí, promocionarte, exactamente. Pero yo tengo aquí a mi hija y para mí eso es sagrado. Y yo no la voy a dejar 2 días por irme a promocionar un libro al Alcalá de Henares. Y lo siento mucho, Porque tu hija es tu mayor tesoro, porque yo exactamente. estoy aquí con ella. Y quien quiera conocerme, que se venga aquí. Pero yo no voy a ir a Alcalá de Henares a ponerme una feria de libro para venderlo. Porque si no se vende, me importa 3 pimientos. Exacto. O sea, Sí, no sí. es que me importe 3 pimientos, me gustaría que se vendiese. Sí, sí, Me claro, gustaría, te he entendido perfectamente y yo creo que todo el mundo igual. me Que lo gustaría poder, que realmente importa es nuestra familia, realmente, al final. claro, me Que son gustaría poder ir nuestra sangre. y poder juntarme con vosotros en una feria y conocer a más gente y aprender de estar. De diferentes personas, exacto, sí. Claro, y ahí me dicen, tú Carlos, cuando escribes, te digo, yo no sé si escribo bien o escribo mal. Yo no sé si lo que hago puede gustar más o menos, si se parece a alguien o no, porque como, por desgracia, he leído muy poquito, he leído últimamente, pero antes no había leído Sí, nunca nada. ya. No tengo con qué compararme. No puedo decir, ay, pues mira, es que fulano escribía así. No lo sé. O sea, yo no lo puedo plagiar a nadie, porque como no he leído a nadie, no se lo puedo plagiar. Lo ¿Entiendes? que realmente escribes es todo tuyo.
es No tienes mío por qué copiarte de nadie, exacto. y según me sale a mí. Si algún día me dicen, ay, es que te pareces cuando escribes, te pareces a fulano, digo, pues muy bien, me parece estupendamente bien. Me puedo parecer, pero escucha, que no lo he leído nunca. Pero no sé quién es. Además, tengo una memoria para los nombres criminal. Sí, sí. A mí me dicen, fulano de tal, le digo, coño, pero si soy un escritor muy joven, será para ti. Para ti Para ti, no. porque para mí. Pero que me pasa lo mismo en la música. O sea, la música Sí. me dice que te diga algún título de algún tema de alguna persona y ni Y puñetera idea. y despídete, pero sin embargo escuchas esa música y sabes qué música es. Yo escucho la música y sé si me gusta o no me gusta. No me cuentes más. Exacto. A mí no me digas ni si es de fulano ni si es de mengano. O me Muy gusta bien. o no me dicen, no te gusta, no, pues es de mengano, pues será. Pues No, muy pues bien. no me gusta. Y a lo mejor hay una Pues música mejor para él, ¿no? para él. O sea, yo sé si me gusta o no me gusta. A mí no me digas de Claro. quién es, porque, o sea, mi memoria no me da para eso. Por lo que sea, nunca he tenido memoria para esas cosas. ¿Papel o ebook? Papel, papel. Papel siempre. Papel Aunque sí. muchas veces, como hablábamos hace poquito, tus mayores lectores al estar en Iberoamérica, vamos a Sí, llamar bueno, Iberoamérica, no, no, Sudamérica, perdón por haber dicho Iberoamérica, y no, Sudamérica, eh, tienen que leerlos mediante PDF o ebook, ¿no? sí. Pero bueno, pero en el ordenador. Se lo mando para que lo lea en el ordenador. A mí cuando alguien me dice, mándame algo que lo voy a leer en el móvil, digo, no. ¿Por qué? Digo, no, porque yo no quiero tener la culpa de que te quedes sin vista. En el móvil Ya, no. Yo tengo un ordenador y en el ordenador sí. ¿Por qué? Pues porque lees y lees una cosa en grande. ya. No, Se nos está acabando el tiempo, por desgracia, ya han pasado 48 minutos. Parece mentira. mira, aquí cascando, Eh, ¿eh? la verdad es que no es bonito porque al final estás hablando con una persona interesante, una persona que te puede enseñar muchísimo y te agradezco de corazón y espero poder seguir teniendo contacto contigo y seguir hablando contigo Sí, porque me claro. pareces una persona de la que se puede aprender muchísimo y me puede aportar a nivel personal, ¿vale? Muchas experiencias que tú has vivido. Vamos, que tanto tú como el resto del grupo, si un día queréis hacer Sí, algo, decís, oye, pues mira, y yo puedo colaborar en algo, ¿entiendes? Desde mi casa, decir, oye, pues vamos a hacer un poema y ponle música. Aquí estoy yo, si a mí no pues se tengo le ningún pone. problema, ¿entiendes? Quien te dice eso te dice otra cosa, te dice, Ya, pues ya. vamos a publicar un libro, mándanos 5 relatos o que tengas este Sí, tema o tengas... lo que sea, exactamente. A ver, que yo colaboro en lo que queráis. Yo estoy en la tribu poética, estoy con América en Radio Satélite Televisión y lo que yo siempre digo, yo no me comprometo a nada. Yo Ya. colaboro en lo que pueda Colaboras y ya, exacto. y ya está. No quiero nada. Pues vamos a irnos a los comentarios. Voy a ir leyendo yo uno, ¿vale? Y tú lees el siguiente, ¿de acuerdo? ¿Y dónde lo leo? Adaya, te sale ahí abajo, no sé si lo verás. Un saludo Hostia, no. desde León. No, no lee No, pues tus bueno, fotos, lo pues leo lees. yo. Saludos desde León, Juan Jauco. Muy interesante el saber que se inspiran para escribir su poesía. Pues muy bien, eso está bien. Adaya otra vez, me gustaría saber qué consejo dan a aquellos jóvenes o quien quiere comenzar a aventurarse en el mundo de la literatura. ¿Qué consejo le darías? Yo les daría un consejo yo creo que es imprescindible, que es empiecen sobre todo a leer mucho, a tener una Pues, cultura general muy amplia, a que cada vez que se van a escribir algo sobre algún tema, antes de ponerse a escribir, vayan a las raíces del tema y sepan de lo que van a escribir. pues Y ahí está después, ese consejo. y después que se pongan a escribir. Tenemos a escribir. Tenemos a Cristina Sáez Ortega. Qué preciosidad de entrevista. Hay mucho sentimiento en lo que está diciendo. Enhorabuena. Muchas gracias, Cristina. Pues muchas gracias, Cristina. Es lo que intentamos. Otra cosa no tenemos dinero, ¿no? Pero sentimiento lo que tú quieras. Cris Romero, saludos desde Honduras. Qué bonito programa. Me encanta verlos. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, Cris. Beth Gómez, muchos saludos desde Guadalajara, México. Un abrazo grande al conductor y al invitado especial. Un saludo muy grande, Beth. Un abrazo. María Paz Mancebo Sastre. La Universidad de la Vida enseña mucho, pero es imprescindible saber escuchar. El que sabe escuchar tiene mucho recorrido ya hecho. Enhorabuena, Carlos, por tu sencillez.
Enhorabuena, Gracias. Carlos, y muchísimas gracias, Maripaz, por tus palabras. Patricia Rojo Rojas, Montenegro. Hola, Patricia. Saludos desde México, digo desde Perú. Es una gran familiar de mi pareja. Pues muy Muchísimas bien. gracias. Nos saludan desde Perú. Y la verdad es que ha sido un verdadero placer el poder hablar contigo, compartir las palabras, esa enseñanza que, y que nos puedes transmitir, que nos puedes dar. A la vez tú sigues aprendiendo día a día y seguramente que el día de mañana me gustaría ser a lo mejor simplemente la mitad de lo que eres tú. Anda, Porque no, porque eres muy grande realmente, has bueno, sí, vivido muchísimo y tienes mucho que dar. bueno, ya eres la mitad. Eres la mitad de viejo que yo. Sí, más o menos. No, Mi bueno, madre tiene 62 años, con eso te digo todo. ya está. Somos cinco, tu madre y yo. Sí, sí. Ya está. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Te dejo que te despidas. Pues nada, mira, yo siempre para despedirme, siempre digo lo mismo. Cuando estoy en la radio, tal, ¿no? Misión cumplida. Y sobre todo que vamos a aprender a ser felices, que es lo que más nos importa. Que lo demás es una tontería. Vamos a mirar, vamos a pensar que todos en este mundo, en este puñetero mundo, según están las cosas, porque ahora mismo hay que Sí, decirlo así, somos iguales. Y que, bueno, pues que habrá gente de distintas razas, de distintas religiones, de distintos sexos, de distinto todo, pero todos somos personas, somos sí. iguales y que la felicidad es lo único que nos llevamos a la cama cada noche. Sí. El Pues nada, dormir, pues y volvernos a levantar. Muchas sí. gracias y para lo que queráis estoy. Muchísimas gracias. Soy Jesús Hernández Arnela. Este humilde servidor os acompañará la semana que viene, el día 5 de marzo, con un nuevo invitado. Gracias a HPTV Internacional y a PEN México por la oportunidad que me dan cada semana de poder estar aquí. Y lo dicho, la semana que viene a las 12 de la mañana, hora de México, y a las 7 de la tarde, en hora en España, tendremos una nueva oportunidad de conocer a alguien especial. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un gran saludo.